¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, y en esta ocasión les voy a hablar las diferencias que hay entre los dos tipos de fuentes más utilizadas en amplificadores profesionales. Y estas son, por un lado, la nueva y novedosa fuente conmutada, y por el otro lado la fuente tradicional, que ha estado con nosotros más de 100 años. Vamos a ver primero las ventajas de cada uno, después les voy a explicar cómo funciona cada una a grandes rasgos, y al final vamos a ver las desventajas. Pero para empezar quiero que entiendan que no porque una sea conmutada, otra sea tradicional, significa que es mejor que otra, ya que existen muchas calidades. Hay fuentes conmutadas de muy buena calidad, de primeras marcas, por ejemplo las que tienen los amplificadores Yamaha, que prácticamente no te fallan con nada. Y hay fuentes tradicionales como estas de amplificadores, por ejemplo los Behringer, que suelen fallar mucho, dan muchos problemas. Pero antes que nada vamos a empezar. Vamos a ver las ventajas de cada una. Ventaja número 1, peso. En esto indiscutiblemente se lo lleva la fuente conmutada, porque prácticamente no pesa nada. La puedes cargar y transportar a todos lados. Pesa unos cuantos gramos, mientras que esta yo creo que le anda llegando o pasando el kilo de peso, porque está bastante pesada esta en particular. Segunda ventaja, el voltaje estable. Otra vez es para la fuente conmutada. Esta fuente trabaja entre 70 80 voltios hasta 250, y a la salida siempre te entrega 12 voltios exactos. En particular, esta fuente pertenecía a uno de esos cuadritos que te venden para conectar tus tiras de LED en las casas. Es de 5 amperes de salida, 12 voltios. Por este otro lado tenemos lo que tenía en el interior, una fuente tradicional. Era marca Pyramid de los 80s, esas que se utilizaban para conectar tus estéreos de cara audio en casa. Tiene diodos, tiene todas las piezas que llevaba originalmente, un enorme capacitor. Sería un gran volumen, es otra desventaja para esta. Esta es más ligera, tiene una salida estable y es más pequeña. Esta es estable también, pero varía conforme a la entrada. Por ejemplo, si tienes 100 voltios a la entrada, puede estarte dando 11 de salida. Si tienes 127 a la entrada, te puede estar dando 12. Si tienes 140 a la entrada, te puede estar dando 14 a la salida. Es poca la variación, pero en esta vas a tener siempre 12 voltios exactos. Sería otra ventaja. Una ventaja muy notable de estas es la robustez, ya que soportan variaciones de voltaje, cortocircuitos a la salida, y prácticamente no les pasa nada, son a prueba de balas. Sería como una camioneta ruda, el Hammer de las fuentes. Y esto es algo más delicado, pero muy funcional. Tecnología alemana, un Porsche por ejemplo. Son cosas distintas, pero ambas cumplen la misma función. Serían sus ventajas principales. Y otra desventaja de esta es que es muy costosa de fabricar por la cantidad de cobre que tiene en su interior. Esta, por otro lado, son materiales muy económicos, es muy barato de producir. Creo que por eso se acaba de adueñar del mercado, ya que esta tenía más de 100 años, siendo prácticamente el único tipo de transformador que existía, con sus variantes de grano orientado, de transformador toroidal, etc. Bueno, ya vimos estas dos fuentes. Cabe mencionar que esta también es de 5 amperes, así que prácticamente son lo mismo. Ambas fuentes son de 12 voltios, 5 amperes, y es la misma capacidad, nada más que podemos ver la diferencia de tamaños, una pequeñita y la otra gigante. Ahora veremos cómo funcionan. Para entender más fácil vamos a comenzar con la más simple. Hagan de cuenta que esto funciona de manera electromagnética. ¿Cómo es esto? Ustedes saben que una bocina, cuando recibe electricidad en su bobina, crea un campo magnético. Esta es atraído o repelido por el imán, ¿verdad? Es el funcionamiento básico.
Las bobinas también les pasa que cuando les acercas un imán o lo alejas, le cambias la polaridad del imán, esta empieza a producir picos de voltaje a su salida. Es así como se genera la electricidad dentro de un alternador o un generador eléctrico, como los de los carros o los de las plantas de luz. Es el funcionamiento básico de la generación de electricidad actual, porque también existe generación mecánica, generación química, pero esos son otros temas. Ahora, ¿qué sucede si pones una bobina enfrente de otra bobina y a la primera bobina le empiezas a mandar pulsos de señal eléctrica, por ejemplo, como si fuera un altavoz de una bocina? La segunda bobina va a captar esos pulsos y va a empezar a generarte un voltaje. ¿Qué ventajas tenemos? Que variando el grueso del cobre, el número de vueltas y el largo que tenga, vamos a obtener mayor o menor voltaje, pero casi siempre va a ser esto con la misma cantidad de energía. Esto significa que si aumenta el voltaje va a disminuir el amperaje, pero la multiplicación de voltaje por amper siempre te va a dar un resultado prácticamente igual a la salida. ¿Hay pérdidas por calor? Sí, porque nada es perfecto en esta vida. Los transformadores normalmente tienen una eficiencia del 70% en este formato cuadrado. Los de grano orientado tienen una eficiencia de 75% y los troidales pueden llegar a tener un 85% de eficiencia, más sin embargo jamás se van a acercar al 100% de su eficiencia. Entonces aquí tenemos una bobina que varía su campo magnético, un núcleo de hierro, que es lo que transmite mejor el magnetismo. Podría estar sin núcleo magnético, pero sería mucho menos eficiente. Y la segunda bobina que capta estos pulsos para generarnos un voltaje a la salida. Luego, este voltaje rectificado en esta fuente tiene unos enormes diodos, son de 6 amperes, o sí, 6 amperes, mientras que este tenía unos pequeñitos diodos que de hecho esta otra fuente sustituye por un solo diodo de alta velocidad. Bueno, después hablamos de esto. Tiene 4 diodos y un enorme capacitor que en esta otra fuente se sustituye por este pequeño, hacen la misma función. Esta tiene la función de filtrar, tiene que ser enorme porque esto trabaja a 60 Hz, o sea que ese campo magnético está cambiando de polaridad 60 veces aproximadamente por segundo, y esto crea picos con mucha distancia entre ellos. Esto trata de aplanar y hacer que se convierta en una línea recta o una salida prácticamente plana. Otra ventaja que no mencioné de este es que cuando le exiges mucho a la entrada, porque es muy robusto, muy fuerte y todo, trata de mantener siempre la misma tensión y tiene caídas mínimas de voltaje, ya que aumenta el amperaje y te da un poco más de potencia que para lo que fue diseñado. Ahora veamos cómo trabaja la fuente conmutada. Conmutada. Aunque en estos va a haber muchísimas variaciones entre cómo se ve una y cómo se ve en otros modelos, todas tienen prácticamente las mismas piezas. Les voy a ir explicando cómo funciona básicamente y qué principios eléctricos está basado todo esto. Para empezar, entra un voltaje a la entrada, aquí en voltaje int. Ese voltaje que llega puede ser entre 70 voltios hasta 250. Lo primero que tenemos que hacer es rectificar ese voltaje. Ese voltaje ya rectificado puede llegar a ser hasta de 400 voltios, por lo que tenemos un capacitor para que una vez que tenemos el voltaje rectificado, lo vamos a tener con muchos picos. Este capacitor nos va a obtener una salida lineal o nos va a tener un voltaje parejo, es de 400 voltios. Ya tenemos un voltaje de 400 voltios rectificados, o pueden ser 200 voltios rectificados, o puede variar, no importa qué voltaje tenga. Ahora, que sigue,
tenemos este pequeño transformador que, si podemos ver, aunque se llame tipo chopper o como sea, sigue siendo lo mismo que el transformador que vimos convencional, solo que más pequeño. También tiene dos bobinas, una primaria y una secundaria. ¿Qué es lo que pasa o qué sucede aquí? Es que cuando nosotros a un transformador le metemos más ciclos de entrada de voltaje, por ejemplo, en vez de que sean 60 Hz, le metemos 120, le metemos 200 Hz, va a ir aumentando su voltaje de salida, por lo cual entre más ciclos metamos, va a necesitar ser más pequeño el transformador para poder manejar la misma cantidad de corriente o de energía. Pongamos que este fuera una fuente que trabajara a 35.000 Hz. Si trabajara a 35.000 ciclos y la aumentáramos a 70.000 al doble, el transformador solamente tendría que ser de la mitad de tamaño para tener la misma eficiencia. Así son estas fuentes. A mayores ciclos de velocidad necesitan transformadores más pequeños y gastas menos material. Pero aquí entra la electrónica. Podemos ver que tiene un integrado. Es un integrado oscilador. ¿Qué es esto? Es como un apagador que enciende y apaga la entrada de corriente de esas 35.000 o 70.000 veces por segundo. Es lo que va oscilando la entrada. El, el transformador se carga burdamente porque no se carga ni nada. Bueno, empieza a trabajar y entrega a la salida el voltaje que nosotros esperamos. En este caso serían los 12 voltios. Estos 12 voltios van a salir, pero van a tener muchísimo ruido, van a tener picos a los 70.000 Hz. Entonces necesitamos un diodo primero para rectificar el voltaje. Como aquí tenemos tanta corriente, despreciamos los pulsos negativos y solo utilizamos los positivos. Podemos darnos el gusto de desperdiciar la mitad de la corriente y usar un solo diodo. Podríamos utilizar 4 y ser más eficiente todavía esta fuente, pero el fabricante decidió que con un solo diodo es suficiente. Este diodo es de alta velocidad. Al voltaje que obtiene la salida es aplanado o filtrado por este capacitor, que vemos que es muchísimo más pequeño que el que vimos anteriormente. Igual debe de estar arriba de 12 voltios, 16 voltios, pero mucho más pequeño. Ahora vamos a ver algo interesante. ¿Qué pasa si demandamos más corriente acá? Va a caer el voltaje, ¿verdad? Y yo les mencioné que estas siempre tenían el mismo voltaje a la salida. O por ejemplo, ¿qué pasa si le estás metiendo 110 voltios y de repente lo conectas a 220? Acá siguen saliendo 12 voltios. ¿Cómo funciona esto? Tenemos todo esto desconectado de manera física. Solamente se comunica por el magnetismo que hay dentro de este pequeño transformador. Pero hay un aparatito que es este octoacoplador que da comunicación entre estas dos partes. Por un lado tenemos este pequeño diodo que alimenta un LED que se encuentra dentro de esta cápsula. Del otro lado tenemos una fotoresistencia, o a veces es una celda eléctrica que trabaja a partir de la luz que genera el LED que está de este lado. Entre más brilla, más corriente genera de este lado, más corriente deja pasar. Esta electricidad, a partir de este pequeño filtro, llega hasta el integrado que ya vimos anteriormente. Este integrado, dependiendo la cantidad de luz que ve, por ejemplo, si ve que hay muchísima corriente acá, baja el número de ciclos de entrada, entonces cae el voltaje. Si este está demandando mucha corriente, va a bajar la luz aquí. Este va a ordenarle que aumente el número de ciclos y así va a acomodar el voltaje. Por ejemplo, si tuviéramos 110 voltios a la entrada, trabajaría a 70.000 Hz. Por un ejemplo, no significa que esto trabaje así. Y si lo conectamos a 220, solamente tendría que dar 35.000 pulsos. Es así como estas cosas están regulando el voltaje. Pero si lo vemos de una manera burda o así, si en un amplificador que estás
solicitando energía aquí muy rápido. Esto no alcanza a hacer todo el proceso para que el voltaje aquí se estabilice muy rápido. Aunque esto es rápido, pero no es tanto como lo desearíamos. Más adelante veremos más en desventajas de las fuentes conmutadas, pero básicamente es como trabajan. Voltaje de entrada se rectifica, se filtra y luego se conmuta otra vez para hacerlo en alterna. Se aumenta o se baja dependiendo lo que quieras. Se vuelve a filtrar y tienes voltaje a la salida. Vamos a ver ahora las desventajas. Ahora vamos a ver las desventajas. Ya todos conocen estas fuentes conmutadas que ningún técnico les quiere meter mano, que tienen mala fama de que se queman rápidamente, de que dan muchas fallas. ¿Qué es lo que te puede causar esta fuente conmutada? ¿Qué daños? ¿O por qué a muchos no les gustan? Vamos a comenzar con la idea de que las fuentes conmutadas, entre más complejas, entre más piezas tengan aquí metidas, por ejemplo este autoacoplador, hay algunos que lo tienen doble o tienen sistemas distintos, este integrado cambian otros modelos de mejor calidad, va variando, a veces el chopper es más grande, pueden hacer diferentes ajustes, todo esto para hacerlas más fiables, más seguras, más confiables. Pero vamos a tener de ejemplo una cualquiera. Imaginemos el amplificador que ustedes gusten. Esta fuente trabaja muy bien en cuestiones lineales. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, se la metes adentro de un televisor o para cargar tu laptop a una computadora en su fuente que te da varios voltajes. La puedes utilizar para cargar tu celular. Puedes usarla en un sinfín de tareas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque regularmente todos esos aparatos consumen el mismo voltaje, es una línea perfecta lo que están consumiendo, y aunque haya variaciones mínimas a la entrada, el autoacoplador y este pequeño integrado alcanzan a regular todo muy bien, todo perfecto. Pero ¿qué pasa en la música? Estas fuentes se las puedes poner a un amplificador tanto clase AB, clase H o los clase D, que son los que más comúnmente las tienen. Cuando tú le demandas mucha energía a tu amplificador de golpe, la música no es un evento lineal. Todos sabemos que la música tiene golpes, tiene picos, como un electrocardiograma que va subiendo y bajando. De repente todo se queda en silencio y luego llega un golpe muy grave o muy bajo. Todo eso que hace que la música sea viva es lo que afecta a estas fuentes. ¿Por qué? Porque aquí tienes el voltaje 12 voltios y luego de repente le das una carga abrupta de corriente. Ese voltaje va a tender a caer. Cuando vaya cayendo, por ejemplo, a 11 o a 10 voltios, el autoacoplador va a mandar la señal, aumenta los hertz. ¿Y qué tal si esa corriente se corta en ese momento? El voltaje aquí se va a aumentar y como ya no va a haber una carga o algo que esté consumiendo tanta corriente, puede ser que llegue a salir 14 voltios a la salida. Luego esta otra vez manda la señal de que hay que bajar y luego cae, y para la siguiente frecuencia ya no vas a tener el mismo bajo, el mismo grave. Son problemas comunes de estas fuentes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que por ejemplo tengas tu amplificador a todo volumen, apagues tu mezcladora sin darte cuenta, mandes un pico gigante de corriente, el cual va a hacer que clipeen los canales, que exija mucha corriente. Esto va a bajar mucho el voltaje aquí. Esto lo va a mandar la señal, va a pedir va a mandar muchísima oscilación, y cuando tu amplificador ya haya pasado la señal del pico porque fue momentánea, vas a tener un voltaje muy alto a la salida, el cual tu amplificador no va a poder manejar y va a terminar dañándose. Es la razón por la que hay muchos amplificadores Behringer que se están quemando comúnmente. Igual si alguien enciende un inflable, una máquina de ese tipo en tu evento, demanda mucha corriente al principio en un solo golpe, va a caer mucho el voltaje a la entrada, esto va a empezar a oscilar más rápido, y luego cuando el voltaje se estabilice, esto no alcanza a hacer el cambio de voltaje tan rápido y puede llegarle un pico que daña tu amplificador. Por esto estas fuentes dañan muchísimo y también se dañan mucho porque les estás exigiendo de repente a los diodos, a este diodo que es de alta velocidad,
a los filtros de alta recuperación, a varios componentes. No son malas, hay aplicaciones en las que trabajan perfecto y nadie se va a quejar. No he visto a gamers diciendo que porque sus computadoras no tienen fuentes tradicionales, porque traen fuentes conmutadas, porque jamás les dan problemas. Si en el audio profesional estas fuentes fueran perfectas, nadie se quejaría y nadie quisiera regresar a los transformadores tradicionales. Desventajas de los transformadores convencionales o tradicionales, pues ya sabemos, son gigantes, son pesados, son caros. Esto va a terminar sustituyendo a todo y espero que eventualmente resuelvan los problemas que ya tienen. Ahora vamos a ver las desventajas de este, que ya las vimos. Es grande, pesado y básicamente es todo, porque de ahí en más no te dan problemas. Ahí tienes a los amplificadores Crown que salieron en los 80s, los primeros QSC de la serie MX, inclusive ya los RMX, tienen años en el mercado trabajando muchísimos eventos. Hay amplificadores mexicanos, los primeros Sensei, los primeros Cooper, que se llegan a quemar pero su transformador sigue trabajando, que sus diodos es muy difícil que se dañen, y si se dañan, esto es muy barato, no te gastas ni 15, 20 pesos en reparar esto. Igual este capacitor que ya está todo bailarín, pero sigue dando su servicio. Así que ya vimos ventajas, desventajas. Esto puede llegar a ser bueno, pero solo en marcas premium con componentes muy buenos. Los únicos que yo recomiendo 100% y que sé que trabajan muy parecido a esto son los amplificadores Yamaha. De ahí en más todos tienen fallas, los clones chino, los Behringer, etc. Es todo en este video. Déjenme en sus comentarios qué opinan de cada fuente, cuál les gusta, cuál no les gusta. Por cierto, esta ya está dañada, se quemó el integrado y ya no lo pude conseguir. Un abrazo, un saludo y hasta la próxima.